Todo lo que dice se hará en mí y se hará por mí. Por eso sé que si hoy dispongo mi mente y mi corazón, hoy mismo ella sanará, edificará y prosperará mi hermosa y maravillosa vida. Voy a pedirles el favor de que abran su Biblia bonita en Isaías capítulo 28, por favor. Isaías 28, verso 16. 28, 16 del verso de capítulo 28 de Isaías. ¿Lo encontraron? ¿Están desanimaditos o el calor me los tiene borrachos? Que el calor a veces lo pone a uno como medio pendejo, ¿cierto? Qué cosa tan horrible, Dios mío. Y gracias a Dios en Cali ventea. En Bucaramanga es un hervidero terrible para que uno tuviera la menopausia. Ole. Muy bien. Isaías 28, 16. ¿Lo tiene en la iglesia o no? ¿Cómo dice? Por eso dice el Señor omnipotente: yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme. El que confíe no andará desorientado. Padre bendito, gracias Señor Jesús por este calorcito precioso, por la bendición tan grande de poder venir esta noche a tu casa, a tu iglesia, a tu pueblo, Dios, reunirnos y congregarnos como esa pequeña manada de la que tú hablas, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Queremos consagrarnos en los próximos minutos, Dios, para que tú hables a lo profundo del ser de nosotros, nos convenzas de muchas cosas, nos animes de otras y nos unjas con muchas bendiciones del cielo, Padre Celestial. Al enemigo de esta iglesia, al enemigo, Padre Santísimo, que quiere turbar, que quiere molestar, distraer y desorientar a tu pueblo, a mi propia vida, Señor, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Declaramos que esta es una iglesia bonita, una iglesia de Dios y una iglesia para la gloria de Cristo Jesús. Y la iglesia bonita le da un aplauso con todo su corazón a Jesucristo de Nazaret. Por eso dice el Señor que omnipotente. La omnipotencia es un atributo absoluto de Dios. No sé si recuerdan eso. Eso se ve en teología. Si no ha visto teología, lo esperamos en el IBLI, para que salga de la ignorancia. Y entonces la omnipotencia de Dios es un atributo absoluto que solamente lo tiene Dios. Diga conmigo: Dios es el único que es todopoderoso. ¿Qué es Dios, iglesia? Todopoderoso. Ustedes uno conoce gente poderosa, ¿cierto? Gente que tiene billetico, que tiene platica, que tiene poder en el Estado, que tiene poder acá. Pero Dios lo tiene todo. Entonces, si necesitan poder, utilicen al Señor. Amén. Por eso dice el Señor omnipotente: yo pongo en Sión una piedra probada. Diga conmigo: Jesús es la roca de mi salvación. Jesús es la piedra angular, Jesús es el cimiento de la iglesia. Y sigue diciendo: piedra angular y preciosa para un cimiento que firme. Mire a su hermano y dígale: eres un casarroquero. Esta es la doctrina de casa sobre la roca. Y me encanta el final, que es sobre lo que voy a predicar en esta noche bonita, porque hoy esta es una noche preciosa y hermosa. Dice así: el que confíe no andará como desorientado, con todo y gallo. El que confíe, diga conmigo: si confío, no me pierdo. Estaba yo una mañana en las vacaciones. Estábamos de vacaciones en Estados Unidos y salí a trotar. Y me fui a trotar. Y Estados Unidos tiene una característica: que todas las calles, todas las casas y todo es igual. Todo es igual. Los patos son iguales, las matas son iguales, todo es igual. Y me fui a trotar. Y cuando me fui rico. Pero cuando me devolví, me perdí. No tenía celular, no tenía nada. Y me empezó a entrar un pánico. Pero un pánico asqueroso. Estabas dentro de una ciudad que se llama la ciudad de Miramar, que es una ciudad pequeña. Pero yo me dije: un susto terrible. Yo dije: ¿yo a quién le aviso que me perdí? Y empecé a mirar y le dije lo de los patos anteriormente, porque yo veía unos patos al lado y decía: yo los vi de para acá. Entonces volteando por esta y bajaba por esa y no era. Como las casas son del mismo color, tienen que ser exactamente iguales. Entonces yo decía: ¿por dónde? Me pegué una estresada. Empecé a clamarle a Dios.
Y Señor, guárdame, ¿qué tal que yo me pierda en este? Uy, terrible, uno perdió en Gringolandia, ¿cierto? Todavía en Colombia, ¿cierto? Pero para allá es terrible. Finalmente, Dios es bueno, yo avancé un poco más, creo que no había avanzado tanto como había pensado, no había trotado tanto. Y me metí por una calle, dudé mucho, bajé la cuadra que tenía que bajar o las 2 cuadras que había que bajar y ¡pum! Ahí estaba el carro de la familia que nos estaba hospedando. Uy, a mí me volvió el alma al cuerpo. Estar perdido es una de las cosas más asquerosas del mundo. Sentir la desorientación es una cosa horrible cuando uno no sabe si se quiere casar o no se quiere casar, si quiere trabajar o no quiere trabajar, si se quiere ir para Hawái o más bien se va para otro país, para otra ciudad, etcétera, etcétera. La desorientación no viene de Dios. Dios es un Dios de orientación y por eso dice que Él pone una piedra angular que se llama Jesucristo. Digan amén, iglesia. Diga conmigo, Jesús me orienta. Mire a su hermano y dígale, Jesús te orienta. Y al que nos orienta, démosle un aplauso con todo este sudor que tenemos hoy. Entonces, dice la palabra de Dios, nuevamente lea por favor conmigo el versículo inicial. Por eso dice el Señor omnipotente, yo pongo en Sión una piedra aprobada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme. El que confíe no andará como desorientado. Recuerdo mucho otra oportunidad, qué pena con ustedes. Nos fuimos nosotros, vinieron unas personas de Bogotá, recién llegamos aquí a Cali hace 20 años. Teníamos nosotros un carrito chiquitico y entonces nos dijeron, queremos conocer Calima. Entonces nos lo llevamos para Calima. Entonces a mí me dijeron que Calima era por acá y yo me fui para Calima. Y denle, y denle, y denle, y denle. Hasta que la persona que venía con nosotros me dijo, pastor, ¿y si iremos bien? Yo le dije, claro, nosotros conocemos de aquí para allá. Eso me dijeron, tranquilo. Estábamos llegando a Buenaventura. Terrible, Dios mío, ya estaban los tiburones saltando y nosotros que para Calima. Terrible, la de desorientarse de alguna manera retarda el propósito de nuestras vidas. Incrementa costos dolorosos por dentro, por fuera. La desorientación no está en la mente de Dios. Por eso Dios lo primero que le pregunta a Adán y Eva es, ¿dónde andan? Ellos se perdieron, aunque ellos sabían dónde estaba Dios, ellos no sabían dónde estaban ellos. Y por eso dice la Biblia que fueron expulsados del Edén y ellos empezaron a forjarse un futuro, a forjarse un camino sin la ayuda de Dios. Usted se imagina nosotros los que aquí estamos, que conocemos a Dios hace algunos días, algunos meses, algunos años, ¿qué haríamos sin Dios? ¿Qué haríamos levantarnos una mañana y saludar al diablo? Y decirle buenos días, diablo. La orientación divina es una bendición, digan amén. Mire a su hermano y dígale, la mejor bendición es la orientación. Cuando usted se encuentra orientado, usted accesa fácilmente a la bendición de Dios. Cuando usted no está orientado, usted no llega. Por eso dice la palabra de Dios. Mire esta cosa tan divina que se me acaba de venir a la mente. Cuando los pastorcitos venían caminando desde el oriente, ¿se acuerdan? Y dice la Biblia que ellos andaban medio perdidos, pero ellos miraban ¿qué? Una estrella. La estrella de la mañana que se llama Jesucristo de Nazaret, digan amén. Y entonces ellos mirando, y ellos iban caminando y miraban la estrella, y miraban la estrella. Diga conmigo, el Señor me guía. Entonces, cada día de nuestra vida, nosotros, por eso dice el apóstol Pablo en Hebreos, puesta la mirada en donde, arriba. Porque de arriba es donde viene la ubicación para nuestras vidas. Porque la sensación de desorientación es un ámbito, es un espacio, es un territorio diabólico. Porque cuando uno está desorientado siente temor, miedo, siente angustia. Y Dios, su Biblia y la mía dice que Dios no es un Dios de angustia, sino es un Dios de paz. Amén, iglesia. Y como les decía anteriormente, una persona esta mañana me escribía y me decía, voy a empezar un negocio, de estos negocios nuevos que se manejan en las redes sociales, online. Tengo mucho miedo. Porque uno dice, wow, si uno a veces abre un almacén o una empresa en la Quinta con 16 y tiene el almacén ahí, tiene la cosa para levantarla, abre y la gente pasa. Ahora imagínese online. Online usted no sabe qué puede suceder.
Y esa angustia de no saber qué puede suceder es una desorientación en nuestras vidas. Y Dios quiere posicionarnos a nosotros. Digan amén, iglesia. La pregunta de nosotros más frecuente desde que nosotros tenemos uso de razón espiritual en los caminos del Señor es: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Cuando uno dice ¿qué quieres que yo haga?, le está diciendo a Dios que uno está mal parqueado y que necesita que Dios le diga ¿dónde es? Dicen amén, iglesia. Diga conmigo: el Señor me guía. Yo me acuerdo que recién llegado aquí a Cali, tuve que ir a hacer una vuelta a la Universidad Santiago de Cali. Y tenía que ir a una cita odontológica con una niña en la iglesia que me iba a ver un diente. Y recuerdo que yo entré allá y yo no sabía dónde era, porque yo no conozco el campus universitario de esa universidad. Y le pregunté a unos muchachos, le dije: ¿dónde es esta oficina de odontología? Y me dijeron: allá en ese bloque, 7º piso. Y yo vi el bloque y me fui para allá. Y yo subí 4 pisos y no había más. Terrible, ¿cierto? Mire, a mí me dio una rabia. ¿Y sabe cuál es la rabia mía? Que el coso estudiantil, el bienestar estudiantil, estaba al lado mío. Y me mandaron para el carajo. Así es el diablo. El diablo quiere desubicarnos. Dicen amén, iglesia. Porque vuelvo y les digo, cuando usted pierde ubicación en el GPS de Dios, en el sistema de posicionamiento global de Dios, a usted se le retarda la bendición. Se lo dije al principio y se lo voy a volver a decir. La posición, cuando usted la encuentra, usted encuentra es la bendición. La posición no es un lugar, la posición es una bendición. Digan amén. La posición es donde está Dios. Ahí donde está Dios, uno se siente súper bien. Y entonces dice la Biblia, le voy a hablar un momentico acerca del rey David. Dice que David le pedía todo el tiempo a Dios que lo ubicara. Mire a su hermano y dígale así en un tonito con melo: ubícate. ¿Cierto? Entonces vamos a 2 de Samuel capítulo 2 verso 1. Y mire lo que hacía el rey David. Un hombre conforme al corazón, como los creyentes de hoy en día. Porque todos nosotros ahora tenemos un corazón como el de Dios. Dicen amén, iglesia. Dios nos ama, está en nuestro corazón. Entonces dice 2 de Samuel capítulo 2 verso 1. Si lo tienen, me regalan un amén. Pasado algún tiempo, David consultó ¿a quién? Al Señor. Mire a su hermano y dígale: no deje pasar mucho tiempo. Carajo, qué maña. A mí me encanta la Biblia. Pasado mucho tiempo. ¿Para qué va a pasar tanto tiempo? Entonces sigo leyendo. Pasado algún tiempo, David consultó al Señor 2 puntos. ¿Debo ir a alguna de las ciudades de Judá? Sí, debes ir, le respondió el Señor. Wow. David hablaba y Dios le hablaba. Qué cosa tan linda, digan amén. Qué cosa tan loca, ¿cierto? Que se imagina uno levantarse por la mañana y decirle al Señor: ¿será que voy a trabajar? Y el Señor te diga: no trabajes hoy. Ese es el diablo, mijo. Que el que no trabaje, que no coma, dice la Biblia. Bueno, muy bien. ¿Debo ir a alguna de las ciudades de Judá? Sí, debes ir, le respondió el Señor. ¿Y a qué ciudad quiere que vaya? ¿A cuál? A Hebrón. David le exponía las cosas a Dios. En aquella época, el rey David tenía una herramienta que se llamaba el efod. Diga conmigo: efod. Se escribe E-F-O-D, efod. Eso así, efod. Y entonces el efod, que la D es importante, el efod era una especie de chaleco que se utilizaba en la época. Y vaya conmigo a 1 de Samuel capítulo 30 versículos 7 al 8. 1 de Samuel 30, 7, 8. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: tráeme ¿qué? El efod. ¿Cómo se dice? Efod. ¿Cierto? Muy bien. Como las profesoras de inglés, ¿cierto? Muy bien. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó ¿a quién? Al Señor. Wow. ¿Qué le trajo? ¿Cómo se dice? Listo, muy bien. David, versículo 8. David consultó al Señor: ¿debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Persíguelos, le respondió el Señor. Vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. ¿Cómo era el efod? Yo traje un chaleco que tengo.
para darles el ejemplo. Mire esta locura. Párele bolas a esto. David le pide a Abiatar: tráeme el chaleco. Y entonces David se ponía un chaleco que era como un peto. Tenía dos piedras preciosas. Una se llamaba Urín y la otra se llamaba Turín. Y entonces él se ponía eso. Y dicen los estudiosos y los teólogos, historiadores de la Biblia, que cuando David se ponía ¿el qué? Efod, las piedras se encendían en colores. Y de acuerdo al color que se encendía, David sabía si lo hacía o no lo hacía. Y dice que dentro de las piedras se organizaban unas letras y Dios le daba literalmente la respuesta en las piedras. Una cosa loquísima. Yo digo, Dios mío, qué tecnología. La tecnología LED desde esa época. Ni un amén, ¿cierto? Ahora sí le creen a Hopkins, ¿no? Pero no le creen al Señor. Dios es sumamente tecnológico. Digan amén. Si Dios se las conoce todas. ¿Usted qué cree? ¿Qué más tecnología que yo orar a Dios y sienta que Dios me contesta en el corazón? ¿Quiere más fibra óptica? Y entonces el rey David se ponía el chaleco y Dios le decía las cosas. Oiga, yo quisiera un chalequito de eso, ¿cierto? Usted se imagina uno con un chalequito. Mi amor, pásame el chaleco. Y uno se pusiera el chalequito. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué carro quieres que compre? Y usted se imagina, y el Señor le dijera: esto se enredó. Bueno, a David no se le enredaba. Y usted se imagina uno ponerse esta vaina y que uno le preguntara al Señor: ¿será que compro un Renault o un Mercedes? Y se escuchara una voz del cielo que decía: Mercedes. ¡Wow! Y uno llega y cuando yo estaba haciendo el sermón y me acordé en algunos estudios que había leído acerca del Turín y el Urim, las dos piedras preciosas. Cuando estaba haciendo el sermón le decía: Señor, rico tener el chaleco. Levanten la mano los que quisieran tener el chaleco. Ya se imagina, todos con el chalequito. Me voy a poner el chaleco a ver si esa mujer es la que me va a hacer la madre de mis hijos. Todo, para todo. Y entonces, haciendo el sermón, el Señor me decía a mí: tú tienes el chaleco. Este es el chaleco de nosotros. Digan amén. Aquí hay letras que se organizan para darnos una respuesta. Y son las gemas más hermosas que salen de este cobre precioso. Vea, todo lo que hay en la palabra de Dios es una bendición. ¿Le das un aplauso a Jesucristo de Nazaret? La palabra Urín significa luz y la palabra Turín significa perfección. Entonces imagínense esas dos señoritas juntas. Luz y perfección para tomar decisiones. Urín es luz, Turín es perfección. Entonces imagínense lo que Dios amaba a David. Y le quiero recordar que a pesar de que David era un hombre tan profundo con Dios, David no tenía el Espíritu Santo. Nosotros lo tenemos, digan amén. ¿Se ha dado cuenta la guerra que hay para que nosotros escuchemos al Espíritu Santo? ¿Usted se ha dado cuenta que cuando yo diga esto, ustedes hacen la manito así? ¿Listo? ¿Alguna vez le ha pasado que usted se va a meter en un negocio y duda? ¿Alguna vez le ha pasado que usted se previene que las personas no lo van a saludar? Si se da cuenta, nosotros parecemos los gatitos esos de Fotojapón. ¿Quién nos dice eso? El enemigo. ¿Para qué? Para sacarnos del sistema de posicionamiento global del reino de los cielos. Para desestabilizarnos, porque no hay nada más duro en la vida que sentirse inadecuado y sentirse desubicado. No hay nada más feo en la vida que uno llegar, por ejemplo, a un sitio y que uno no conozca a nadie. Un día nos invitaron a nosotros con mi esposa en Panamá a una fiesta lujosísima, pero lujosísima. Era una cosa que en mi vida nosotros habíamos ido a una vaina de esa, ¿cierto, mija? Pero una cosa lleno de políticos y de todo, y nosotros ahí metidos. Las tortas eran de Louis Vuitton, todo era precioso, todo era perfecto, y nosotros sentados ahí. Y yo solamente, gracias a Dios, estábamos los dos juntos.
Gracias a Dios entre los dos nos cogíamos la mano y íbamos al baño los dos y volvíamos del baño. Pero uno solo, ¿cómo hace? ¿No se ha dado cuenta que uno solo? Dios mío. Entonces cuando llegó la comida era la cosa más exquisita del mundo. Y cuando llega la comida, claro, uno se para, y cuando uno no conoce a mucha gente, ¿uno qué hace? Coge el plato más pequeño y pasa y coge ¿cuántas cosas? 2, teniendo un hambre así de berraca. Y se sienta uno, y nos sentamos, y claro, nos sentamos así, con un pedacito de pescado así y un panecito chiquito, y alguien nos preguntó, cuidando la línea. Gracias a Dios, las personas que nos habían invitado, él me dijo, pastor, venga conmigo. Y yo, ¿qué? Venga para que trague. Entonces yo, claro, yo le decía, ¡chito! No, venga para que trague. Y nos fuimos los dos y cogimos unos platones. Y meta mariscos toda la noche. Dios nos quiere ubicar para bendecirnos a nosotros. Digan amén, iglesia. Diga conmigo, cuando Dios me da ubicación, estoy en la bendición. Y dale un aplauso, que se caiga este techo precioso. Salmo 32, verso 8. El Señor dice 2 puntos. Mire, usted siempre tiene que tener en cuenta que el Señor dice, pero que lo diga el Señor que lo dice, no que lo diga el Señor que quiere decir lo que el Señor dice. Porque no es lo que dicen los otros, es lo que dice la palabra de Dios. Digan amén. Porque muchos dicen, el Señor dice, pero ellos no están hablando en el contexto espiritual. Si están hablando en sus sentimientos. Y por eso la profecía se ha defectuado mucho. Digan amén. Diga conmigo, más bien, diga conmigo, más bien, la palabra dice. Van a empezar uno a meterse con gente. Ahora el Señor lo dice, porque la palabra es la palabra de Dios. Pero ustedes saben de qué le estoy hablando. Mucho mercachifle levantándose diciendo que el Señor dice así, que cásese usted con esa, que es allá. Imagínese uno que una profecía le diga, usted se casa con él y con ella. Y uno una profecía, imagínese que me tengo que casar con esta vieja y a mí no me gusta. Y la vieja tiene 40 años más que uno. Tras de que las mujeres nos han tratado tan duro a los hombres, digan amén. Terrible, Dios mío, no tiene sentido. Dios es un Dios de libertad, digan amén. El Señor dice, ¿yo qué? Te instruiré. Me encanta, ¿sí o no? Te instruiré. Me parece ver a un Dios paciente, amoroso, hermoso, que me coge la mano, me coge el esfero y me dice, la ala tienes que hacer más redondita y bajar el palito, Arielito. Yo te instruiré. Yo te mostraré que el camino que debes seguir. Yo te daré consejos. Y yo que velaré por ti. Ay, qué cosa tan divina. Digan amén. Dígame que no es tierno todo lo que hace Dios por nosotros. ¿Quién hace eso por uno? En los primeros días una persona lo hace, pero después de un tiempo la persona se cansa. Isaías 30, versículo 21. Isaías 30, 21. Ya sea que te desvíes, qué lindo es esto, me encanta. Mire, si se le apaga el GPS, tranquilo, hay una fórmula que dice recalculando. ¿Ok? Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tu espalda una ¿qué? Voz. ¿Qué dice la voz? Este es el camino, síguelo. Por eso en el Salmo que acabamos de leer dice, este es el camino que debes seguir. ¿Cuál? Donde yo te guío, donde yo te voy a decir por aquí o por allá. Usted tiene que estar muy pendiente de lo que le dice el efod Espíritu Santo. Ya no tenemos el chalequito, ahora tenemos al Espíritu Santo. Es el efod Espíritu Santo. Cada vez que yo consulto a Dios, inmediatamente el Espíritu Santo viene sobre mí. Me pongo el peto, me pongo la camiseta y salgo a jugar como Dios quiere que yo juegue. Como quiere que yo juegue. Dicen amén, iglesia. Vuelva a decir conmigo, Señor, guíame. ¿Se ha dado cuenta que nosotros necesitamos estar guiados todo el tiempo? Nosotros somos humanos. Necesitamos mucha dirección. Mucha dirección. No la sabemos todas. Dios es omnipotente, vimos al principio. Amén, iglesia. Consultar a Dios resulta lo mejor. Consulte a Dios.
Consulte a Dios, se lo ruego de todo corazón. Consulte al Señor. ¿Para qué? Para que no vaya por allá. El día lunes teníamos ganas de comer como en alguna cosita diferente, salir a la calle con mi familia, y entonces yo llamé a algunos restaurantes y saqué los teléfonos y llamé para averiguar qué vendían y a cómo, y cuando me iban diciendo el precio cerraba la esta. Debemos dejarnos guiar por el Señor. Uno puede ir a un restaurante y sentarse y esperar el sablazo, por lo menos el que tiene presupuesto organizado como mi familia. Entonces uno después de sentado darse cuenta que el plato es a 68,000 pesos masiva. Uno dice, y estos, yo tengo 4 bocas. Entonces uno dice, 7 por 4, 28. Más los juguitos, más esto, 350,000 pesos. Uy, con eso mercamos 8 meses. Vuelva a decir conmigo, Señor, guíame la vida. Y mire a su hermano y dígale lo siguiente: hermano, que Dios lo guíe. ¿Qué tiene que hacer Dios, Casarroca? Mire, estar guiado por Dios es imposible sin decirle a Dios que lo guíe a uno. Quiero explicarlo bien. Mientras usted no use a Dios para guiarlo, Dios no te va a decir nada. No sé si ustedes conocen una aplicación que hay en las tablets o en los celulares que dice Siri. Y usted a Siri le dice todo, pero usted tiene que oprimir ¿qué? Un botón y decirle. Por ejemplo, está sonando una canción aquí en el templo y usted le dice, Siri, ¿qué está sonando? Y ella coge esa música, pum, y se la traduce y le dice, es una canción de Hilson, la está tocando tal persona, esto, lo otro. El Espíritu Santo se mueve para movernos a nosotros, pero los primeros que tenemos que movernos con el Espíritu Santo somos nosotros. Usted consulta a Dios, Dios no te consulta a ti. Digan amén. Por eso le vuelvo a decir que el omnipotente es Dios, no su decisión. Cuando usted toma decisiones apartados del consultorio divino, usted está tomando decisiones en su omnipotencia, la suya, que creo que no es muy omnipotente. Amén. Por ejemplo, para mí es muy complicado ir al supermercado y comprar las cosas sin verle la fecha de vencimiento. Yo no las miro. Yo he hecho todo y después de que estoy en la caja pagando, mi esposa me dice, ¿miraste la fecha de vencimiento? No. Hay que consultarlo todo. Digan amén. Recuerdo una vez allá en la Quinta Porra que me pasó una cosa vergonzosa. Estaba hablando con un señor y él me dijo, traje hoy a mi esposa. Y yo vi venir a la esposa y cuando llegó yo la noté que ya estaba embarazada. Y cuando ella llegó yo le dije, ¿cómo está? Mucho gusto. ¿Cuánto tiene de embarazo? Me dijo, yo no estoy embarazada. Mire, esa es la cosa más inmunda que me ha sucedido a mí. Porque la señora tenía una llantica adelante y yo pensé que ella estaba embarazada. Y la señora sí me contestó así, yo no estoy embarazada. Yo no sabía dónde meter. Yo le pude haber preguntado al tipo, ¿cierto? Papi, ¿la embarazó? ¿O la embarré? Cuando usted no le pregunta a Dios, usted comete imprudencias que frenan el sistema de posicionamiento donde caen las bendiciones del reino de los cielos. La imprudencia espiritual nos aleja del propósito de la bendición de Dios para nuestras vidas. Digan amén, iglesia. Entonces, voy a hacerles una pregunta. ¿Quiénes tienen Biblia? Levanten la mano. Léala. Amén. Perdóneme que sea tan grosero, pero lo dije esta mañana y dije, Señor, voy a preguntar esto. Si tienes Biblia, ¿es para qué? Para consultarla. Para decir, Señor, estoy en esta situación embarazosa. Estoy en esta cosa. ¿Qué debo hacer? Tengo problemas con un hijo. Tengo problemas con esto. ¿Qué debo hacer? Y entonces ahí entra la señorita. Y la Biblia es la piedra angular, porque Jesucristo es la piedra angular y Jesús es la palabra, Jesús es el verbo, o sea que la palabra es el consejo de Dios. Dicen amén, iglesia. Hebreos capítulo 4, verso 12.
Hebreos 4:12, por favor. Mire esta cosa tan divina acerca de la Efod Biblia. Vamos a llamarla hoy la Efod Biblia, el chaleco de Dios. Ciertamente la palabra de Dios es que viva. Levante la Biblia conmigo y diga conmigo: está viva. Está viva, imagínese. Y hay gente que tiene por muerta la palabra de Dios. Ciertamente la palabra de Dios es viva. ¿Y qué es? Poderosa. ¿Por qué? Porque sale del corazón del omnipotente. Y todo lo que salga de Dios es poderoso. Digan amén, iglesia. Y nosotros somos poderosos porque tenemos a Dios y salimos de Dios. Y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Dios mío, no me va a decir que la Biblia no lo ha hecho llorar. No me va a decir que la Biblia no le ha dado valor. ¿Llorar para qué? Para estabilizar el alma. ¿Confrontación para qué? Para cambiar en el espíritu. ¿Hasta la qué? La médula. ¿Qué es la médula? La médula es como cuando usted está comiendo pollo y solo le dieron una presita y se le acabó la carnecita. Y entonces, ¿a usted qué le toca hacer? A chupar sangre allá adentro, ¿sí o no? Y chupe, que mi mamá nos decía a nosotros, dejábamos nosotros los huesitos ahí, y mi mamá nos decía: chupe, que ahí está la sustancia, y meta sangre para adentro. Qué cosa tan terrible. Sigo leyendo. Hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones. ¿De dónde? Del corazón. A veces que estoy leyendo la Biblia, voy a decirles algo que es una cosa que yo me embareto a veces. Yo a veces llego a pensar que cuando abro la Biblia y es demasiado especial el tiempo que tengo con Dios, yo siento que salen como mariposas. Una cosa loquísima. En estos días, en una madrugada, me levanté a las 12:39 de la madrugada pensando en una persona. Fui a leer mi devocional. Hice mi devocional porque Dios casi siempre me levanta a las 3 de la mañana a orar. Y haciendo mi devocional pensé en una persona y dije: le voy a mandar el devocional. Pero esa persona vive en España, entonces me enredé. Dije: no, yo no se lo mando, es muy temprano, me da pena. Y no, eran las 9:40 ya. Y en ese momento a esa persona la estaban asesinando con 10 tiros en la cabeza. El Espíritu Santo. Y yo no lo hice. Yo le dije: bueno, Señor, seguramente no hubiera alcanzado a leerlo, pero Dios pone el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros tenemos el chalequito. Digan amén, iglesia. Nosotros tenemos las piedras encendidas, tenemos el urín, el turín, tenemos la luz y la perfección de Dios sobre nosotros. Cuando le pedimos a Dios, cuando oramos con Dios, cuando tenemos una relación de autoridad con Dios, nosotros somos sumamente sabios. Digan amén, iglesia. Diga conmigo: Señor, tu guianza me vuelve sabio. Por eso hay personas que le dicen a uno: oiga, pero usted ¿cómo sabe todo eso? No es que uno no lo sabe, es que el Señor, ¿qué hace? Le sopla a uno. Dicen amén, iglesia. La Biblia es la piel del cristiano. La Biblia tapiza nuestras vidas. Por eso usted siente todo lo que la Biblia le dice, porque es su piel. No sé si se ha dado cuenta que hay cosas que usted dice: mire cómo me puse con lo que me acaba de contar. ¿Por qué? Porque lo que dijeron que se conectó con ¿qué? Con tu alma. La Biblia tiene la capacidad de que uno a veces la lee y uno dice: Dios mío. Dios se espanta. Por eso cuando los discípulos estaban en la barca y vieron a Jesús caminando sobre las aguas, el verbo, la Biblia, escúcheme, vea la Biblia más profunda y las escenas de Dios más profundas que un cuento o una historia. Y dice la Biblia que cuando ellos vieron caminando a Jesús en medio de las aguas, ¿qué estaban ellos diciendo? Es que como un ¿qué? Fantasma. Se asustaron, porque Dios todo lo calma. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo: Dios todo lo calma. Dios es impresionante, Casa Roca. No sé si alguna vez usted ha sentido que la Biblia lo toca. Jamás te abandonaré. Yo no sé si alguna vez le ha pasado que usted está ahí solo y Dios le dice: jamás te abandonaré. Jamás. Y Dios le dice: wow, Dios no me abandona. La oración, cuando uno está orando
y uno está metido en el espacio de Dios, uno siente los brazos de Dios. Uno siente realmente que Dios hace esto, mire. Uno siente que Dios lo abraza. Si usted no lo ha sentido, vale la pena que hoy lo sientas. Uno siente el abrazo del Padre. Dios estabiliza mi alma. Dios conforta mi mente. Y Dios bendice mi posición. Cuando yo confío en esta piedra de la que estamos hablando hoy, cuando yo creo con todo mi corazón que Dios es el omnipotente, que yo no puedo andar desorientado. Tengo 2 hijos adolescentes. Uno tiene 22 y el otro tiene 18. Y me encanta que mis hijos, cuando están desorientados, ¿saben a quién buscan? Al papá. Ellos toda la noche llegan a contarle todas las cosas a la mamá. Todas las cosas. Yo los oigo en la cocina, yo me quedo por ahí. Y a veces hasta me dan celos. Y ustedes desgraciados. Pero bueno, yo me pongo a ver televisión y escucho por allá todo lo que dicen. Y después ella por la noche, Liliana, me dice, y son las 4 de la mañana y bueno, al fin nos dormimos. Pero cuando hay cosas que son interesantes y profundas, mis hijos me buscan a mí. Me dice, papá, tal cosa. Y yo le digo, ven acá, vamos a dar una vuelta. Y no vamos a dar una vuelta. Y le digo, Tim, manéjalo así, esto así. Pilas con esto, pilas con lo otro. Dios es igual. Dios es igual. La consejería sirve, digan amén, iglesia. Ay, pero que mejor que se lo diga uno Dios de primera mano, digan amén. Que a alguien le diga, ve, ¿te gusta este novio que me levanté? Y rico que la persona le diga, oye, está como guapo el tipo. ¿Y tiene plata? Sí, mami. Pero cuando Dios te lo confirma, cuando usted siente que Dios le dice, habéis cazado un marrano. ¿Usted cómo se siente? Usted se siente feliz porque Dios le está diciendo que usted se ubicó bien. Digan amén, iglesia. Nuevamente diga conmigo, Señor, gracias por mi ubicación, porque en ella encuentro mi bendición. Y dale otro aplauso a Dios con todo su santo corazón. Entonces, el rey David tenía un problema, ¿y qué hacía? Se ponía su chalequito, como la Mujer Maravilla, ¡fum!, y daba vuelta. Y se ponía su chalequito, ¿y qué hacía Dios? Le soplaba todo. Y a veces uno dice, rico haber vivido en esa época, rico haber sido como el rey David. Uy, cuidado lo que dice. Cuidado lo que dice. La época que nosotros estamos viviendo es la mejor época de nuestras vidas. Usted y yo no hubiéramos servido para ser David, ni para ser Job. Imagínense uno ser Job. Yo recuerdo una vez, cuidado, esto se le ocurre alguna vez, que una vieja de la iglesia me dijo a mí, yo le oré a Dios y quiero toda la vida dura que le tocó a Job. Y esa mujer le dio un cáncer. Cuidado. Su vida es la que Dios asignó para usted. Y si alguna vez has pensado en algo así, ay, a mí me gustaría parecerme a esa mujer, una mujer que diga, así toda bonita. No, señora, usted ámese como usted es. A mí me encantaría parecerme a esa persona que es así, que tiene ese carro. No, señor, usted es una bendición de Dios. Digan amén. Dese un abracito y diga conmigo, yo tengo el chaleco. Punto. Usted tiene a Dios en su corazón. Filipenses capítulo 4, verso 6. Mire lo que hacía el rey David. Se ponía el chaleco y encontraba la solución para toda su vida. Pero imagínese donde Abiatar se fuera. Si el sacerdote se le perdía, ¿qué se perdía? El chaleco. Y quedaba como envainado. Ahora mire lo que nos dice a nosotros el Espíritu Santo. El chaleco moderno. Filipenses 4:6. ¿Lo tiene, Casarroca? ¿Qué dice? No se inquieten. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Casarroca? Dígale al que tiene al lado así con tonito de piedra. Dígale así más o menos. Ay, deje molestar. No se inquieten. ¿Por qué? Por nada. Pastor, pero es que usted no sabe. Que no se inquiete, que no friegue más. Punto. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, en todo chicharrón, con oración y qué, y luego con oración, con los brazos de Dios encima, presenten sus peticiones ¿a quién? A Dios. ¿Y qué deben hacer después? Y la gratitud, ¿por qué se da? Porque Dios ya hizo algo. Póngase el chaleco del Espíritu Santo.
Es más valioso que el Urín y el Turín. Es más valioso que el efod que utilizaba el rey David. ¿Conocen gente que tiene fe ustedes? ¿Conocen creyentes o no? ¿Para qué están los creyentes? Primero consulte a Dios, pero los creyentes son una bendición para pedirles a ellos consejo. Digan amén, iglesia. Porque es que uno conoce unas viejas que son más brutas. Usted se imagina una mujer con problemas familiares, una cristiana, que el tipo tal cosa o que cualquier cosa, y llama a su amiga mundana para decirle que tiene problemas con su esposo. ¿Sabe qué le dice la mundana? Amiguis, tengo un par de amiguis, vámonos esta noche, demuéstrale que usted wow, uno no puede hacerlo. Digan amén, iglesia. Diga conmigo: Señor, necesito gente de fe. Pero usted pidiéndole consejo a un marrano. ¿Usted se imagina usted diciéndole a un marrano, qué tal es el caviar? Yo creo que el marrano se voltea y dice, ¿qué va a saber de eso? La oscuridad no sabe lo que es la luz. Urín y Turín, luz y perfección. Y nosotros tenemos la luz y la perfección dentro de nosotros, que se llama Jesucristo de Nazaret. Y pido otro aplauso para mi Dios poderoso. Colosenses 3:16, ya voy a terminar. Colosenses 3:16. Que habite en ustedes, ¿qué? La palabra de... El efod Biblia, el efod Biblia, el chaleco Biblia. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, Urín y Turín, luz y perfección. Me encanta, amo la Biblia. Sigo leyendo. Instrúyanse y aconséjense, ¿qué? Unos a otros. Mire a su hermano y dígale: yo te instruyo, tú me instruyes. Amén, iglesia. Ahora dígamelo a mí. Ustedes me instruyen. Todos aquí aprendemos, digan amén. Y el próximo miércoles yo voy a predicar, si nos llamo uno que predica aquí, para ver si nos instruye o nos destruye. No me interesa. Y dice: unos a otros con toda sabiduría. Canten, ¿qué? Salmos, himnos, canciones espirituales a Dios con gratitud ¿de qué? De corazón. Y seguramente uno en esta época, uno no se va a poner a contarle un problema a una persona y al final va a cantar y una canción cristiana. No, seguramente no. Pero el consejo suaviza el alma. Y todos nosotros tenemos en este lugar el efod, el Espíritu Santo. Yo soy apto para aconsejar, digan amén. Voy a decirles algo. El consejero admirable se llama el Señor. Pero a mí me encanta una vaina. Me encanta ser sacrificado a la hora de la consejería. Y me encanta cuando vengo aquí en el templo y voy caminando. A mí se me olvida la cara de todas las personas con las que hablo. Yo la retentiva, Dios no me bautizó a mí con retentiva. Y entonces se me acerca el tipo y me dice: hice todo lo que me dijo. Yo me lo quedo mirando. Y entonces yo pues le sigo la corriente, ¿cierto? ¿Y cómo te fue? Perfecto, pastor. Divino. Mi esposa anda ahora embetunándome los zapatos. ¿Y sabe cómo salgo yo pensando? Después de que yo veo restaurada esa vida, yo digo: wow, vale la pena. Y usted se ha dado cuenta que usted piensa lo mismo. Cada vez que usted es de bendición para otra persona, en una llamada, en un mensajito de texto, ¿usted cómo se siente? Se siente bien. Amén, iglesia. Vuelva a mirar a su hermano y dígale: tú me aconsejas, yo te aconsejo. Amén, iglesia. Reprima sus impulsos almáticos y abra su Biblia. Reprima sus impulsos del alma. No seas rebelde y terco. No seas aletoso. Abre tu Biblia. No le dé tanta trascendencia a lo que siente. Piense en la piedra angular. Piense en el Espíritu Santo. Piense en la luz. Piense en la perfección. Dicen amén, iglesia. ¿En qué versículo íbamos? Colosenses 3. Oiga, esto está larguísimo. Ya es hora de irnos, ¿no? ¿O todavía queda tiempo? Turín, Urín.
Bueno, Hebreos 13:7. Vamos a adelantarlo un poquitico aquí porque es que me falta un resto. Yo me embareté mucho. De verdad, yo a veces hago unos sermones tan largos y solamente me gasto 3 hojitas. Y después digo, ¿y qué hago con el resto? Ya se perdió. Porque yo como les vuelvo a predicar lo mismo. Hebreos 13:7. Yo hablo solo, ¿cierto? Bueno, exijo respeto, por favor. ¿Ya? Hebreos 13:7. Acuérdense de sus dirigentes, que les comunicaron que la palabra de Dios. Quiero que deje eso quietico ahí y lea con poder lo que sigue. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. ¿Qué les quiero decir o qué quiere decir el Espíritu Santo? El turín, ¿qué quiere decir el chaleco con este pedacito? Consideremos el testimonio de otros para preguntarle a ellos. Use a sus hermanos creyentes. Usted ve que usted está en la inmunda económicamente. Usted no se le arrime a otro que está peor que usted. Ahí le va a ir peor. Entonces usted, ¿a quién tiene que buscar? Al que le está yendo bien. Usted le dice, venga hermano, ¿usted qué hizo? Yo, hermano, vean, yo dejé de hacer esto y ahora estoy haciendo esto. Y uno imita esa fe. Dicen amén, iglesia. Proverbios 12, versículo 5. En los planes del justo, la persona que le va bien, hay justicia. El que es justo vive una vida justa. Dicen amén. En los planes del justo hay justicia, pero en los consejos del malvado, ¿qué hay? Engaño. Amén. Levanten la mano los que tienen un corazón para Dios. Entonces les digo lo mismo que les dije con la Biblia. ¿Tiene Biblia? Léala. ¿Tiene un corazón para Dios? Entonces, ¿qué le voy a decir ahora? Préstele atención a Dios. Si usted tiene un corazón para Dios, usted tiene que prestarle atención a Dios. Porque usted está diciendo que tiene algo para Dios. Filipenses 2:13. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el qué, como el hacer, para que se cumpla ¿qué? Su buena voluntad. O sea que yo obedezco para que me vaya como. Porque la voluntad de Dios para mi vida es buena. Aquí está diciendo. Amén, iglesia. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué le dice su corazón que tiene que hacer? ¿Qué le genera la paz de Dios a usted? Como le decía un domingo, que la gente quiere sentir paz con algo, pero es la paz humana. Y la paz humana de querer sentir algo, pues uno la domina uno mismo. ¿O no? Cuando uno desea algo, uno dice yo siento paz. Pero la pregunta es, ¿lo que usted cree que lo domina usted para tener paz es lo que domina Dios en su corazón a través del Espíritu Santo para su vida? No siempre la paz del hombre es la paz de Dios. Dicen amén, iglesia. La paz de Dios es omnipotente. Es una paz todopoderosa. Amén, iglesia. Lucas capítulo 1:3. Les dije al principio que Dios nos puede aconsejar y nos puede dirigir, pero uno tiene que consultar al Señor, no el Señor nos consulta a nosotros. El Señor nos pregunta a nosotros, pero no nos consulta a nosotros. Él es el sabio de sabios, es el absolutamente otro. Lucas 1:3. ¿Ya lo tienen? Por lo tanto, yo también, está hablando el médico Lucas, por lo tanto yo también, excelentísimo ¿qué? Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, ¿qué dice? He decidido escribírtelo ordenadamente. ¿Qué le está pidiendo este hombre? Le está pidiendo al apóstol que le diga qué es lo que está haciendo. Y lo que hace Lucas es decidirse. Diga conmigo, me tengo que decidir. ¿Y qué decide este hombre? Justificar el orden y el escrito del libro del Evangelio de San Lucas. Y esa es una decisión que toma Lucas. Nosotros podemos tomar decisiones. Y usted tiene que ser una persona que tiene que aprender a decir, he decidido. Y mucha gente en la iglesia anda desorientada porque no conoce el valor del verbo decidir. Y Dios decidió en su corazón enviar a su Hijo por nosotros. Y Dios decidió. La decisión nos lleva a conocer
Eso que Dios llama su buena voluntad. ¿Cómo? Produciendo en nosotros el querer y el hacer. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo nuevamente, decido. Vaya conmigo a Judas, capítulo 1, verso 3. No vaya a pensar que este Judas fue el que vendió a Jesús, ¿no? Porque como casi nunca uno lee esta epístola, entonces uno puede quedar, uy, Dios mío, ¿cómo así Judas? Y echó el libro, olvídese, no, este no es Judas, este es otro Judas. Judas era un nombre muy popular en la época, como decir hoy en día, ¿cuál? Carlos, Juan, cualquier cosa así. Judas, 1:3, ¿lo tienen? ¿Ya lo encontraron o no encuentran Judas? Está ahí al final de la Biblia, llegando a Apocalipsis. Muy bien, ¿qué dice? Queridos hermanos, he deseado, pilas con los verbos. He deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Y ahora siento la necesidad de hacerlo, decido, para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. Lo he deseado, ahora lo voy a hacer. Digan amén, iglesia. Diga conmigo, lo que deseo, lo voy a hacer. Vuelva a decir por segunda vez. Por tercera vez. Ahora, recuerde que lo que usted está diciendo, que yo le dije que repitiera, está en el ámbito del querer como el hacer, de la perfección, de la luz, de la voluntad de Dios. No está por fuera de... no, entonces lo que yo deseo, no, Señor. Es lo que deseas en la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros tenemos un turín y un urín. Luz y perfección. Entonces, como les dije al principio, ¿tienen un corazón para Dios? Amén. Préstele atención. Si tienen un corazón para Dios, préstele atención. ¿Conocen un creyente? Consúltenlo. Pregúntenle a esa persona, ¿qué hago acá? Por eso en la iglesia hay consejería. Y ustedes a veces, muchos cristianos, se comen todos los problemas y no saben qué hacer y nunca preguntan. Y creen que pueden desarrollarlo solo. No, uno necesita. Eso es como Messi. ¿Sabe qué necesita Messi para jugar en una cancha de fútbol? Un técnico, pero además de eso necesita un árbitro. Nosotros necesitamos a los hermanos en la fe. Digan amén. Mire a su hermano y dígale, tú me eres necesario. Me encanta eso. Dios me reveló una madrugada esa cosa a mí. Estaba orando por una persona que sentía como un espíritu de muerte, como una cosa fea sobre esa persona. Y me levanté en la madrugada y le dije al Señor llorando, esa persona la necesito en el ministerio. Me haces el favor, Dios, la sanas. Pum, sana. ¿No dicen amén? Amén. Tú y yo tenemos todo lo que necesitamos para enfrentar preguntas grandes sobre la tierra, porque tenemos un Dios omnipotente allá en el cielo. Amén. Tenemos un Dios que nos ama profundamente, como para dejarnos sin respuestas. Porque cuando el hombre no conoce una respuesta de Dios, se encuentra desubicado. Y por eso Jesucristo es la respuesta de Dios al hombre y del hombre a Dios. Las respuestas de Dios nos ubican a nosotros. Confíe en Dios y eso le va a evitar que usted meta las patas. Preguntarle a Dios resulta provechoso. Oramos un segundo. ¿Oramos? ¿Hoy están bravos? Quedaron desubicados con el sermón. Dios mío, terrible, Dios mío. Ok, Padre de los cielos, te alabamos y te bendecimos, Dios. Queremos con todo nuestro corazón decirte que eres el Dios todopoderoso, Dios. Perdónanos cuando deseamos el chaleco, cuando queremos la bola mágica, cuando queremos la piedra del Turín, cuando deseamos la del Urín y no nos hemos dado cuenta que estamos llenos de sabiduría, llenos del amor de Dios, llenos de herramientas por dentro y aún por fuera, Señor, porque tu palabra dice que aún los ángeles están rodeándonos a nosotros, Dios. Gracias, Jesús, por este estilo de vida que llamas cristianismo, Dios. Yo quiero darte gracias por el cristianismo, y esta noche es una noche bonita, Dios, para decirte, Dios, gracias por la doctrina del cristianismo, Dios. Gracias, Dios, por el efod, por el Espíritu Santo, Dios. Gracias por las piedras preciosas, la sabiduría. Gracias por la piedra, Señor Jesús, del discernimiento, Dios. Gracias, Señor Jesús, por nuestros corazones, Jesús.
Ahora mismo, Señor Jesús, bautiza a todas las personas que en este lugar quieran ser guiadas de manera libre, de manera espontánea por tu Santo Espíritu, Dios. Bautízalas ahora. Llévate toda la religiosidad que tenemos algunos de nosotros para pedirte dirección, Señor Jesús. Llévatela, Dios. Porque a veces nos sucede, Señor Jesús, como el rey David. Pasa mucho tiempo hasta que te consultamos, Señor Jesús. Porque le hemos metido mucha religión a esto, Dios. Y hay respuestas, Señor Jesús. Hay respuestas que son sencillas, que son profundas, que son poderosas, pero que quizás no necesitan 10 horas de oración y 15 días de ayuno, Dios, sino simplemente un corazón de justo para que haya justicia, Dios. Te amamos, pájaro bonito. Yo te amo, Dios, y te pido perdón por todas las veces que me muevo almáticamente, que me molesto físicamente, espiritualmente, y no discierno la estabilidad y el dominio que tu Santo Espíritu quiere darme, Dios. Yo te pido perdón cada vez, Señor Jesús, que hago mi voluntad. Cada vez que me quito el chaleco cuando tú querías que tuviera con el uniforme de la sabiduría, Dios. Cada vez que me he quitado de encima mi santidad para venderla de una manera grosera. Yo te pido perdón, Señor Jesús. Y te pedimos en este lugar todos, Señor Jesús. Colócanos el peto. En el cielo tendremos el uniforme, pero mientras estemos aquí en la tierra, jugaremos genéricamente con un peto, Señor. Somos los creyentes en la tierra, Dios. Y por eso te pedimos ahora, Dios, ponnos el peto, Dios. Yo te pido, Jesús, que si tú encuentras algunos hombros, algunas espaldas, algunas columnas torcidas del dolor, por el dolor y por la depresión, por la angustia y por el miedo, yo te pido que ahora mismo tú pongas tus brazos sobre esas personas que están aquí sentadas, Dios. Desata todo tu poder, tu omnipotencia en las personas que están aquí cargadas, Dios. Ahora mismo, Señor Jesús. Ahora mismo, Dios. Aprieta, Señor Jesús, el lomo. Masajea, Señor Jesucristo, los nudos. Y libera el dolor del corazón, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Tú eres el bálsamo para esta iglesia, Dios. Gracias, Señor Jesús. Te amamos con todo el corazón. Y tú eres nuestro urín y nuestro turín. Tú eres la piedra preciosa. Tú eres la piedra angular. Tú eres la gema. Tú eres el ópalo de nuestras vidas. Tú eres el diamante rosado de nuestros corazones, Jesús. Y por eso te amamos mucho, pájaro bonito. Si esta noche hubo aquí en el templo personas que vinieron hoy por primera vez y están aquí sentados, sentadas con nosotros, vinieron esta noche por primera vez a